Mi nombre es Edgardo Etlin, ya brevemente me presentó muy bien Yanira. Vamos a hacer ante todo una aclaración. Yo no soy historiador, soy una persona que ha tomado a la historia como un hobby y me dedico simplemente a compartir las cosas que voy leyendo, que voy descubriendo con aquellos quienes quieran compartir. Como dijera el profesor Escaso, más que historiador, soy un agitador cultural. Entonces, simplemente poniéndome a buscar en los documentos, que es básicamente las fuentes más importantes para poder bucear los acontecimientos, para saber cómo realmente pudieron ocurrir, trato de siempre reconstruir los pedazos para ver cómo a partir de ellos podemos ver todo el panorama. A la forma de un rompecabezas, bueno, tratamos de ver cómo es realmente la historia. Y realmente me encanta la historia porque no hay hechos más auténticos, más interesantes que los que realmente ocurrieron en verdad. Eso sí, eso trae un problema. John Grisham decía que uno, si es novelista, puede más o menos jugar con los argumentos, puede obviar algunas cosas, puede omitir otras, pero es su historia. En cambio, cuando uno trata de hablar sobre historia, hay que ser muy preciso, hay que tener muy claro y tener todas las fuentes en lo posible disponibles, porque la falta de conocimiento, la falta de datos se tornan escasos. Puede ser realmente un problema y no se admiten fracasos en esto. Es más, siempre los historiadores son terribles, siempre están tratando de tener el dato, de rectificarle al otro, de decir no, pero en realidad esa cosa ocurrió así. Entonces, en ese sentido, esto siempre requiere una búsqueda constante. La palabra gesta recuerda, en una definición rápida de diccionarios, a una serie de hechos memorables que tuvieron relación en torno a un acontecimiento. Nosotros nos vamos a referir a una serie de hechos que ocurrieron hace 200 años, que tienen por marco un año muy especial, el año 1825. Sobre esto tengo entendido que, porque lo estuve hablando con mi amigo el profesor Torena, él ya les estuvo hablando algo. Yo voy a tratar de no ser reiterativo, pero sí voy a tratar de dar mi impronta o mi visión personal sobre estos hechos. 1825 es un año muy especial porque nosotros lo asociamos a la independencia del Uruguay, a nuestra declaración de independencia. Tema que, no obstante, ha sido muy discutible, porque cuando un pueblo es libre e independiente, cuando, como decía Francisco Acuña de Figueroa, la voz dice que sí, pero el alma grita que no, o sea, cuando las personas o los pueblos o las comunidades ya no están dispuestas a seguir a su amo o seguir a su tirano y de alguna forma empiezan a ejercer su derecho de resistencia o su derecho de obedecer pero no cumplir. O se es independiente cuando uno decide tomar las riendas formales de su destino y empezar a organizarse para autogobernarse. Pero todavía no se puede lograr esa independencia en los hechos porque hay un montón de voluntades que sobrepujar y todavía uno no puede imponer su voluntad, pero uno ya se siente libre. O sea, la libertad o la independencia es una cuestión de autopercepción o es una cuestión de realidad, cuando esa comunidad empieza a ser conocida o reconocida como autónoma o como soberana por otras comunidades de la región o del orbe. O se es independiente cuando uno en los hechos puede disponer de un orden constitucional y legal propio para autorregularse, con total prescindencia de todo otro poder de cualquier otra comunidad o estado. Cualquiera de estas respuestas pueden ser válidas. Y nosotros así tenemos en nuestro país 4 fechas que podríamos plantear como posibles días de la independencia del Uruguay.
El primero una fecha poco conocida, que es cuando la del Cabildo de Montevideo, por sí y representando a otros pueblos que no tenían en su momento la posibilidad de expresar su voluntad, decide que no va a seguir al Reino de Portugal ni al Imperio de Brasil, y va a intentar gobernarse por sus propios destinos y decidir hacia dónde quiere ir. O el 25 de agosto de 1825, cuando se declara la famosa Ley de Independencia, que es lo que conocemos comúnmente y en nuestra historia como la Declaratoria de la Independencia. Otra fecha probable es el 4 de octubre de 1825, o sea, la provincia oriental, perdón, de 1828. La provincia oriental no era en los hechos totalmente independiente, si bien había manifestado una voluntad que vamos a ver más adelante, pero con el canje de ratificaciones del tratado que conocemos como Convención Preliminar de Paz, el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas reconocen la existencia de un nuevo Estado, que en aquel momento se llamaba el Estado de Montevideo. No se llamaba Estado Oriental, lo conocieron como Estado de Montevideo. Y así lo proclama Joaquín Suárez a sus compatriotas. O podemos entender que el día de la independencia nuestra es el 18 de julio de 1830, cuando nosotros juramos la constitución de nuestro nuevo Estado. Uruguay, antes de 1830, había jurado varias constituciones. Había jurado la Constitución de Cádiz, la gente de Montevideo, había jurado la Constitución de Brasil, los pueblos que estaban bajo dominio brasileño, le hace 1824, y en 1826 había jurado la Constitución Unitaria de Rivadavia, de las Provincias Unidas. O sea que no es la primera, pero esta es la nuestra. Entonces, este tema ocupó la preocupación legislativa y se intentó buscar varias fechas. Hubo distintas soluciones. En 1834, esta ley del 18 de mayo declaró que el Día de la Independencia Nacional era el 18 de julio de 1830. Y estas leyes de 1860, del 10 de mayo, y la ley del 23 de octubre de 1919, la ley 6.997, al declarar una serie de feriados nacionales, pone 25 de agosto, Día de la Independencia Nacional. La cuestión oficialmente se zanja cuando el historiador Pablo Blanco Acevedo, en 1922, en un informe que presenta a la Cámara de Representantes, convence que la fecha del 25 de agosto de 1825 es la fecha de nuestra independencia. ¿Cuál sería para ustedes, de las 4 fechas, la verdadera fecha de nuestra independencia? Javier, a la del 30. A la del 30. La del 30. ¿Otros? El 5 de agosto fue independencia de Brasil. Bueno, ahí está bueno. Y hay quienes dicen que la independencia del Uruguay fue el 4 de octubre de 1828, cuando se canjean las ratificaciones. En realidad la convención es de un poco antes, del 27 de agosto. Bueno, digamos para dejar contentos a todos que en realidad la independencia es un proceso. En realidad comenzó con 1811 y si vamos a recordar, la provincia oriental tuvo su relativa independencia con Artigas, especialmente entre Guayabos y la invasión portuguesa, entre enero de 1815 y agosto de 1816, ahí hubo realmente una independencia de hecho, pero se perdió. Pero bueno, el ánimo o la voluntad nunca se perdió. Y la independencia es un proceso, inclusive la independencia del Uruguay estuvo en peligro varias veces. Por ejemplo, recuerden la Guerra Grande, que estuvieron ahí las fuerzas disputándose la legitimación del gobierno frente a las fuerzas de Uribe, apoyada por la de Rosas frente a Cerrito, frente a las defensas de Montevideo. Acuérdense de la cruzada libertadora, entre comillas, de Venancio Flores, perdónenme los colorados, de 1863, que con el mismo nombre y tratando de usar la epopeya del 19 de abril, intentó ser una revolución contra el gobierno de la época. No quiero abrir juicio sobre esto, pero
en su momento el Brasil tuvo una gran tentación por anexarse a la provincia, que por suerte y por la intervención de Paraños eso no se logró conquistar, no se logró. Y de hecho, después de esa época, Brasil nunca y Argentina nunca más manifestaron apetencias respecto a nuestro país. Pero en realidad vamos a comenzar esta historia de 1825 un poco antes, porque para entender los hechos de 1825 nosotros necesitamos entender qué pasó, porque lo que nosotros vamos a narrar es el resultado de una serie de acontecimientos anteriores. Ustedes recordarán, en agosto de 1816, el Imperio portugués invade la provincia oriental con el beneplácito, la aquiescencia de alguna forma del directorio de Buenos Aires. Él logra el 20 de enero de 1817, Lecor entrar en la capital Montevideo y el Cabildo de Montevideo le entrega las llaves de la ciudad porque evidentemente tenía grandes problemas y grandes enemistades con Artigas. Entonces lo reciben a Lecor como prácticamente un salvador, un ordenador, que de alguna forma el imperio portugués a través de él les iba a traer el orden y la prosperidad que ellos entendían se les estaba negando por la anarquía artiguista. Ese cabildo operó en forma muy obsecuente para los portugueses, al punto tal que el 30 de enero de 1899 firman con Lecor el ominoso Tratado de la Farola, por lo cual a cambio de una ayuda para construir el faro de Isla de Flores, el Cabildo de Montevideo le cede a Brasil todo el territorio hasta el río Arapey. Ese tratado por suerte nunca tuvo efecto, pero hasta ese punto llegamos. Y en 1821 la provincia oriental es formalmente anexada a través del Congreso Cisplatino, que fue entre el 15 y el 31 de julio, a Reino de Portugal y Algarve. Una camarilla en realidad toda digitada por Lecor, vota y sanciona eso como una aspiración del pueblo. Pero paralelamente a esta gente, a estas camarillas, que algunos los conocían como los aristócratas o las logias de los aristócratas, se estaba moviendo un grupo muy especial, que de alguna forma se va a postular o se va a poner como antagonista, que eran los caballeros orientales. Los caballeros orientales era un grupo que se había formado cuando Carlos de Alvear vuelve de Río de Janeiro, en un exilio que estaba, a Montevideo con el propósito de tratar de recuperar su poder porque había tenido que renunciar al Directorio Supremo en 1815 y quiere volver a Buenos Aires como director supremo. Ahí nuclea un grupo de gente, muchos extranjeros, muchos antiguos partidarios de él, pero también empieza de a poco a juntar algunos orientales. Y este grupo, que en su propósito tenía ese propósito, también se había planteado repeler una posible invasión de España, que al final se frustró con la revolución de Diego, empieza a cambiar sus fines y empieza a aquilatar trabajos para lograr una independencia del país del poder portugués. Tenemos figuras, algunos nombres los hemos podido conocer porque hay testimonios directos, hay testimonios de Iriarte, por ejemplo, Manuel Oribe, Ignacio Oribe, los Sufriategui, Santiago Vázquez, Gabriel Antonio Pereira. Esos son algunos de los nombres. Bernardo Prudencio Berro, ya muy jovencito. Todos esos empezaron a formar los Caballeros Orientales. Era una sociedad o un partido discreto, secreto. En aquel momento todos los partidos opositores solían reunirse bajo la discreción, muchas veces en las horas de la noche, y usaban un sistema de reclutamiento muy parecido a los de la masonería. Hay quienes dicen que los Caballeros Orientales era una sociedad masónica. No, no era una sociedad masónica. Era sí un partido, lo que Vicente Fidel López llama una masonería política, y se formaba bajo un sistema de 3 grados. Caballeros orientales eran los primerizos, después los consejeros, que eran ya personas que estaban más involucradas y empezaban a entender realmente cuáles eran los verdaderos fines de la asociación,
y luego los ancianos, que esos ya eran los que tomaban las riendas y la dirección de todo lo que iba a ser el movimiento independentista. Esta sociedad articuló contactos, buscó contactos con las Provincias Unidas, tenía por propósito la independencia de Portugal y la anexión a Buenos Aires, intenta contactos hasta con Simón Bolívar, aunque este no les presta mayor atención, pero van a empezar a filtrar el cabildo obsecuente de Montevideo en 1822 y en 1823. Este cabildo y este movimiento tiene un golpe de suerte, porque el 7 de septiembre de 1822 Brasil se independiza de Portugal. Y ahí viene un problema porque había militares que seguían siendo leales al régimen portugués y militares que eran pro-brasileños. Lecor era pro-brasileño y los militares pro-portugueses estaban liderados por Álvaro da Costa, que presidía a su vez la llamada Logia de los 19, una logia militar portuguesa opuesta a la independencia. Ellos hacen relación con los portugueses, los caballeros orientales, y les prometen que si les permiten la ayuda, les van a permitir lograr que vuelvan a casa, porque ya no era posible que la provincia oriental fuera portuguesa, desde el punto de vista que Brasil ya la había anexado. Inclusive estas fuerzas militares tienen choques, los pro-portugueses y los pro-brasileños, y de un lado y otro, comandando a las fuerzas brasileñas, Rivera y Oribe a las portuguesas, porque eran parte de las fuerzas militares del lugar, ¿no? Combatieron en Casaballe en 1823. Entonces, para que se vea cómo es la cosa. Y este movimiento va creciendo, va agitando, va llegando inclusive a agitar la campaña. La Valleja, que formaba parte de las fuerzas brasileras, inclusive había jurado lealtad a Pedro I, arma un movimiento en la campaña, pero Rivera, que estaba bajo los brasileños, había sido nobilizado. Rivera era el barón de Tacuarembó, lo había hecho noble Pedro I, lo persigue y la Valleja se termina refugiando en la Argentina. Llega un momento que los caballeros orientales quieren tomar más vuelo y sienten que Álvaro da Costa de las fuerzas pro-portuguesas no lo estaba apoyando. Entonces, un buen día, ya cansados, no deciden esperar más y hacen esta declaración en el Cabildo de Montevideo. Estos son los originales. Cuando me encontré yo con los originales, realmente para mí fue como que necesité un poco de aire, porque realmente para mí esta siempre fue la primera fecha de nuestra independencia, o por lo menos cuando esto empezó a tomar cuerpo en serio. Y en su declaración dicen: declara nulo, arbitrario y criminal el acto de incorporación a la monarquía portuguesa. Declara nulas y de ningún valor las actas de incorporación de los pueblos de la campaña al primer imperio de Brasil. Declara que esta provincia oriental no pertenece, ni debe, ni quiere pertenecer a otro poder, Estado o nación, que las provincias de la antigua Unión del Río de la Plata. Ustedes vean qué parecido tiene esta declaración a las que vamos a ver en 1825. Que son de alguna forma, abrevan sus fuentes en esta declaración, sobre todo la ley de independencia y la ley de unión. Pero ¿qué pasó? Se dio el juego de remaches, como dice el tango, porque después de esta declaración del 29 de octubre, el 18 de noviembre de 1823, Lecor y da Costa pactan. Lecor les va a permitir embarcarse a Portugal y darle todos los medios, y le van a permitir a Lecor entrar en Montevideo, porque los portugueses estaban adueñados de Montevideo y Lecor, para poder resistirles, se había tenido que ir a San José y a Guadalupe, que hoy es Canelones. Entonces, el 24 de febrero de 1824, yo ahí puse 1814 por error, se logra entrar Lecor en Montevideo y los portugueses se embarcan finalmente, luego de juntar todos sus pertrechos y fuerzas, el 28 de febrero de 1824. Ahí se disuelven los caballeros orientales porque Lecor los va a perseguir y muchos se van a emigrar para la Argentina. La Valleja ya estaba ahí,
alquilando el saladero de Pascual Costa, y ahí otros orientales, algunos como Sufriategui, de los caballeros orientales, también se va para allá, Oribe también se va para allá, y todo el año 1824 van a pasar en reuniones clandestinas en el saladero que alquilaba La Valleja de Pascual Costa, en el saladero de Pedro Trapani, un personaje muy especial, que después vamos a hacer alguna referencia a él, y en la sastrería de Luis Ceferino de la Torre en Buenos Aires. Este año es ocupado en esas tratativas, reciben donaciones, una de ellas de Juan Manuel de Rosas, que lo tenemos acá, bajo el anónimo de un amigo de los orientales. Y así los preparativos se van consolidando hasta que el 20 de marzo de 1825 y el 24 de marzo de 1825, La Valleja y Oribe en sendas cartas le escriben a Gabriel Antonio Pereira que invadirían a nuestra patria para conquistar el lauro de nuestra independencia, exhortando a que es preciso que ustedes como patriotas nos secunden y ayuden. Es una de las primeras referencias que tenemos de que algo se iba a gestar, de que esa gente iba a venir de Buenos Aires para acá. En aquel momento, bueno, teníamos provincias unidas, digo, pero lo que es hoy la Argentina no es la realidad que es ahora. Tenía un concepto muy diferente de cómo lo manejamos ahora, la palabra argentino. En aquel momento eran los rioplatenses. Y así, el 19 de abril de 1825, en la noche, en 3 lanchones, en la playa del Arenal Grande para unos, en la playa de la Graciada para otros, porque ahí supuestamente se preparaba el cebo para hacer velas y se fundía, o playa de la Graciada, queda más lindo desde el punto de vista de las glorias nacionales, aunque Artigas la llamaba La Graciada, pero La Valleja la llama la playa del Arenal Grande. Desembarcan estos 33 orientales. Este cuadro fue hecho, es el primer cuadro que conocemos sobre el desembarco de los 33, que fue hecho en 1854 por Josefa Palacio, una mujer pintora de Colonia. No hay muchas mujeres. Hace poco vi una charla sobre mujeres pintoras argentinas del siglo XIX. Bueno, esta no la podían incluir, pero en alguna época quizá la tuvieron con ellos. Ven que muestra un desembarco muy sigiloso en horas de la noche, las lanchas ya alejándose, la Valleja ahí cargando su bandera. Bueno, ahí se me... Adelante. A ver si se puede pasar. Claro, un cuadro muy distinto o más auténtico aquel que este, que ya es más de glorias nacionales, ¿no? Ya estamos con la mañana, todos jurando muy solemnemente, pero esto ya es más para la leyenda, digamos. Bueno, esta es la foto que se conserva, porque desgraciadamente la bandera original se perdió. Yo no pierdo las esperanzas de encontrarla algún día, aunque sea algunas hilachas, porque ya estaba bastante deteriorada, de la libertad o muerte. Esta bandera fue confeccionada por Ceferino de la Torre en su sastrería, y la divisa libertad o muerte fue pintada por el pintor suizo Jean-Philippe Guillou, que era ginebrino, pero en realidad vivió mucho más en Francia, porque aparte su familia era francesa y tiene claramente escuela francesa. Libertad o muerte, un claro lema de la Revolución Francesa, ¿no? Quizás haya sido idea personal de él agregarlo. Y esta es una lista, la primera lista de los 33 orientales que tenemos, que la hizo La Valleja Trapani, porque bueno, Trapani costeaba la expedición, entonces de alguna forma tenía que relacionarle o darle cuenta de lo que había hecho, y le da cuenta de esta lista de 33 nombres. Siempre va a estar la pregunta, ¿eran estos? ¿Eran 33? ¿Eran más? ¿Era un número simbólico? Lo cierto es que La Valleja siempre habló de 33 hombres. Lo habló en sus correspondencias, lo habló en sus discursos al gobierno provisorio,
Y siempre se manejaron listas de 33 hombres. Inclusive el Congreso de las Provincias Unidas, el 23 de mayo de 1826, instituye un premio a Lavalleja y los 33 hombres que participaron en su empresa, o sea, 32 más 1, 33. Y bueno, y ahí Lavalleja le pide a Oribe que haga otra lista, y refrendada por él, y hubo otras listas más. También con el tiempo se le reconoció servicios dentro de los 33 orientales a otros que inicialmente no formaban. De estos 33 orientales, 2 desertaron. Entonces, en la época de la Torre, se sacó a esos 2 y se puso a otros, porque bueno, como unos desertores iban a ser nada menos que los artífices de la gloria de la patria. También dijeron que eso tenía que ver con una correlación simbólica masónica del 33, pero no es así. Hay que desterrarlo. A los masones les encanta trabajar con la leyenda y darse dique de que era un número, pero no es así. En realidad siempre se manejaron listas oficiales de 33 nombres. Este movimiento, cuando llega a la playa del Arenal Grande o de la Graciada va a detonar una pólvora. Es como una chispa que se va a extender rápidamente. Van a tratar de conseguir adeptos, van a necesitar recursos logísticos, precisaban caballadas. Las caballadas son muy importantes como recurso estratégico en esa época, pero necesitaban el concurso de personas muy importantes. Entonces les interesaba sobre todo el concurso de Rivera. Los caballeros orientales habían intentado en 1823 involucrar a Rivera, y Rivera les dijo en una carta abierta que no. Pero en 1825, un día se encuentran un 29 de abril en el paso del arroyo Monzón en Soriano, Rivera, un contingente de fuerzas de Rivera y un contingente de fuerzas de Lavalleja. Y es lo que nosotros conocemos también en las glorias de la patria como el abrazo de Monzón. Ahora, si fue un abrazo o si fue un abrazo, ahí hay varias versiones. Lavalleja y José Brito del Pino, que escribe un diario sobre estos hechos, siempre dijo que a Rivera lo sorprendieron, lo tomaron prisionero y le dieron la posibilidad de que pensara y reflexionara, y se fue y lo pusieron en un rancho para que decidiera qué hacer. Y que si no decidía plegarse por la causa de la patria, como diciendo, bueno, déjese de embromar, y si no, lo vamos a fusilar. Entonces Rivera se va para ese rancho y supuestamente piensa, y ahí vuelven las historias con Lavalleja abrazados. Pero Rivera siempre negó esta versión, y le dice en sus cartas a su amigo Julián de Gregorio Espinosa que él fue libremente a presentarse y a ofrecer sus servicios. Pero hay otra versión, que es para mí es de un tercero imparcial, que es la de Juan Spickerman, que cuenta que Lavalleja se apersonó Rivera se apersonó a Lavalleja y le dice: perdóneme la vida y quiero conversar con usted si me da garantías. Entonces Lavalleja le recuerda cuando lo corría en 1823, dice: no, quédese tranquilo, no va a haber problema, lo voy a tratar bien, no lo voy a tratar como usted me trató a mí la otra vez, dice. Entonces, según Spickerman, Rivera le propuso un plan de independencia. Lo cierto es que Rivera venía comandando unas fuerzas constituidas parcialmente por brasileños y parcialmente por orientales, que formaban su regimiento de dragones de la Unión, o dragones orientales como se los conocería más tarde. Y lo cierto es que en ese momento los brasileños son hechos prisioneros y los orientales se pliegan automáticamente a la causa de la independencia. ¿Cuál es la verdad de todas estas versiones? Bueno, ustedes elijan, ahí para todos los gustos. Yo creo, sin querer imponer a nadie, que me parece que la de Spickerman es la más correcta. Aparte fue un testigo directo de los hechos. Con Rivera el movimiento va a tomar un apoyo muy grande, y ellos van a trabajar con Lavalleja codo a codo. Inclusive van a sacar declaraciones juntos, digamos, estimulando a que todos los orientales abracen la causa independentista. Inclusive ellos dos le van a dar una patente de corso a un barco
como bajo el nombre de la provincia argentina oriental. Lavalleja se refería en su discurso del 19 de abril a sus compatriotas como argentinos orientales, o sea, supuestamente había toda una comunidad con Argentina, pero vamos a ver si realmente era tan así o no obedecía a otros propósitos. Este movimiento empieza a tomar fuerza y unos días antes, este personaje tan singular, Pedro Trapani, se reúne con los representantes diplomáticos y altos mandos militares que estaban en Buenos Aires de Inglaterra y hace un brindis por el éxito que iba a tener nuestra independencia. ¿Qué hacía Trapani con los ingleses? Las malas lenguas dicen, y yo la repito, que Trapani era un agente del gobierno británico. Y algo quizá va a tener que ver, porque es un gran articulador en lo que va a venir en 1828. Se empiezan a suceder los triunfos, van cayendo pueblo a pueblo, y Lavalleja logra en poco tiempo lograr hacerse de muchos adeptos. Y ya está el 20 de mayo de 1825 Oribe en condiciones de poner sitio a Montevideo. Claro, no podía asegurar un sitio muy fuerte porque los brasileños le superaban en proporción de 10-1 en número, pero era una fuerza hostil bastante de consideración. Ante estos triunfos, ya Lavalleja toma la idea de que había que organizar las cosas en serio. No bastaban los éxitos militares, sino que había que darle una seriedad institucional al movimiento. A su vez había que concitar apoyo de las provincias argentinas. Entonces había que mostrar que este movimiento realmente estaba verdaderamente organizado. Y es así que el 27 de mayo Lavalleja convoca en Florida a instalar un gobierno provisorio que va a presidir un señor Manuel Calleros, y se van a suceder interín otros éxitos. En Carmelo, el 25 de junio, en Fraile Muerto, el 14 de agosto, cae San José, cae Maldonado, cae Guadalupe, cae Rocha, va a caer Mercedes, y así en 15 de agosto y el 21 de agosto, entre esos días, Lavalleja pone sitio a Colonia. Julián Laguna toma Paysandú el 21 de agosto, pero los bastiones más fuertes de Brasil eran todavía Colonia y Montevideo. Pero un día antes, al sitio de Colonia, del 21 de agosto, el 20 de agosto de 1825, por ese gobierno provisorio que llamó a representantes de los pueblos, se va a conformar en el rancho de Basilio Fernández, en la villa de San Fernando de la Florida, lo que se llamó la Honorable Sala o Junta de Representantes. Acá por Maldonado estuvo Carlos Anaya y por Nuestra Señora de los Remedios o Rocha estuvo el señor Manuel Calleros. La Honorable Sala de Representantes se va a reunir bajo la presidencia del padre Juan Francisco Larrobla, cura párroco de Guadalupe, que vestía sotana, no como en un videíto hecho con mucha inteligencia artificial, pero poca inteligencia humana y sentido de autocrítica. Muestran a un Larrobla vestido de civil y muestran una cantidad de anacronismos que realmente no tuvieron lugar ni cabida en 1825, pero la culpa no la tiene la inteligencia artificial, sino quien le da las instrucciones o quien no le corrige el video. Pero bueno, estas opiniones son totalmente muy personales. Y el 21 de agosto, al otro día que se reúne esta sala de representantes, Carlos Anaya y Luis Eduardo Pérez van a empezar a trabajar frenéticamente en la redacción de 3 leyes que se van a aprobar por la Sala o Junta de Representantes, la Honorable, el 25 de agosto, y que nosotros aún actualmente las vamos a recordar como nuestras leyes primeras. Son nuestra ley 1, nuestra ley 2 y nuestra ley 3. Nuestra ley número 1 es la ley de independencia, la 2 la ley de unión y la ley de pabellón. No la voy a leer toda, pero esta es la más importante, la ley de independencia número 1. Realmente, si yo me pusiera
a leerla, me tendría que parar porque realmente me emociona un poco, pero dice: la honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, no la voy a leer toda, en uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente inviste, o sea, reconocía que todavía era un órgano de facto, ¿no?, para constituir la existencia política de los pueblos que la componen y establecer su independencia y felicidad, satisfecho el constante, universal y decidido de sus representados, después de consagrar a tan alto fin su más profunda consideración, obedeciendo a su íntima conciencia, en nombre y por la voluntad de ellos, sanciona con valor y fuerza de ley fundamental lo siguiente. Bueno, y acá hago la pausa. Declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclaraciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental, por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado sus inalienables derechos, y sujetádole al yugo de un absoluto despotismo desde 1817, recuerdan cuando Lencón entró en la ciudad de Montevideo, hasta el presente de 1825. Y por cuanto el pueblo oriental aborrece y detesta hasta el recuerdo de los documentos que comprenden tan ominosos actos, los magistrados civiles de los pueblos, luego que reciban la presente disposición, concurrirán al día festivo, primero en reunión del párroco y vecindario, y antecedida la lectura de este decreto, se testará y borrará desde la primera línea hasta la última firma de aquellos documentos. Por ahí, en alguno de los slides, vimos un documento que tenía como una cruz tachado. Esas eran las actas del Cabildo de Canelones, donde se testaron, o sea, se tacharon los actos de incorporación a la provincia de Portugal y el juramento de la Constitución de Brasil de 1824. O sea, acá muestra la Asamblea que es un acto meditado, que es un acto reposado, tranquilo, que es lo que podía corresponder a la más clara voluntad de los orientales, y que realmente era un acto maduro, era un acto reflexivo y que era un acto unívoco, que no tenía ya vuelta para atrás. Eso es lo más importante, no tenía ya vuelta para atrás. Era la continuación de aquel proceso que había empezado en 1823 y se continúa. Aquello de 1823 quizás muchos no lo consideren porque, bueno, de alguna forma fue un fracaso, pero más que un fracaso fue un buen comienzo. Y fíjense el parecido que hay con aquella declaración de 1823. Entonces, en consecuencia, reasumiendo en la provincia oriental la plenitud de derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del Portugal, del emperador de Brasil y de cualquiera otro del universo. O sea, por si no quedara duda de que queremos ser libres, ¿no? Y con amplio poder pleno para darse las formas que en uso de su soberanía estime convenientes. Bueno, eso es lo que hace un pueblo soberano, ¿no? Se da forma y se organiza como él entiende que debe regir mejor su destino. Y ahí viene la conexión con la segunda ley, que es la ley de unión número 2. ¿Pero qué pasó? Queremos ser tan libres e independientes, pero la honorable Sala de Representantes, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que realmente reviste, y sancionar todo cuando tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a quienes perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Queda la provincia oriental unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración de dichas provincias. Entonces quien dice, pero eso no vale, entonces no era una verdadera declaración de independencia porque están por otra parte votando su anexión a las Provincias Unidas, entonces no van a ser independientes. Se van a sujetar a una organización, por así decirlo, extranjera o de una potencia. Yo pienso que cuando una persona se obliga, por ejemplo, acá hay abogados, está Yanira, está Juan, por ejemplo, cuando una persona se obliga a un contrato, cuando decide contraer matrimonio, bueno,
se sujeta a obligaciones, cuando hace un pacto social, de alguna forma, bueno, restringe sus derechos y libertades, pero ¿por qué? Lo hace en uso de su libre voluntad, es lo que se llama la autonomía de la voluntad, o sea, lo hace porque quiere, solo puede obligarse quien es libre, y a su vez, también porque lo hace, porque entiende que es lo mejor para su destino, porque es lo que más le conviene, lo que es lo que más le sirve. Entonces, yo creo que esta ley de unión número 2 no es incompatible con lo que fue la voluntad independentista, solo que ellos entendieron que lo mejor era unirse a las provincias unidas. Aparte les servía porque iban con ello a concitar el apoyo político y militar del resto de las provincias y sumar con todas esas fuerzas a la consolidación de la causa. Y la tercera ley de Pabellón es la que declara nuestra primera bandera. Una bandera semejante a la de los 33 orientales, pero la de los 33 orientales era azul, blanca y punzó. Casualidad o coincidencia, es la misma bandera que una bandera de corsarios que expidió el gobierno artiguista. Entonces hay quienes dicen, bueno, pero esto es 1825, es la continuación del siglo artiguista. Pero en realidad la bandera va a ser nuestra, va a ser celeste, blanca y punzó, no va a ser azul, no va a estar la divisa libertad o muerte. O sea, empiezan a perfilarse grandes diferencias con el proyecto artiguista. Yo creo sinceramente que esto es un movimiento con empuje propio. ¿Y por qué? No solo por este diseño de la bandera, sino porque esta gente eran inicialmente opositores de Artigas. Entonces, salvo Lavalleja, entonces, es más, esto ya muestra una organización institucional muy en serio. De lo que digo acá, yo me voy a hacer cargo y es de mi exclusiva responsabilidad. Ustedes recordarán el Artigas republicano de las instrucciones del año 13, pero que nunca estuvo dispuesto, siempre acató la voluntad de los pueblos, pero nunca estuvo dispuesto a discutir su liderazgo, y el Artigas que viene después del Congreso de Capilla Maciel del 8 de diciembre de 1813, que ya pasa a ser un Artigas más autocrático, más de alguna forma personalista. No se formaron cuerpos legislativos ni asambleas después de 1813. Y ya adquiere una impronta más de protector. Pero en ese sentido, reitero, es una expresión, es una posición totalmente mía. Este ya es un movimiento que va mucho más allá, porque por cuanto atiende a una perennidad institucional. Incluso Lavalleja, que tenía el mando militar, no va a tener un propósito de él disputarse o quedarse con la jefatura política o militar del movimiento. Estas leyes que nosotros recordamos con mucho cariño y emoción, fueron en su momento un gran riesgo. Decía Andrés Lamas en 1881 que había que ser muy valiente para dictar estas leyes, porque esta gente que se comprometía a esto se estaba jugando, según él, a victoria o muerte. Si las cosas salían bien, la gloria era para todos, pero si la cosa salía mal, el destino de ellos iba a terminar muy incierto, sea por prisión, sea por fusilamientos, como traidores por la espalda, o ahorcados, que eventualmente era la pena que le correspondía a los civiles. Podía ser los cargos muy duros. Esta gente estaba sacrificando la libertad y la seguridad de sus familias. Estaba poniendo hasta dinero, porque no había organizaciones que solventaran estas. La gente ponía su propio dinero. Entonces, luego de dictar estas leyes, cuán grande sería su peso emocional, que según cuenta la historia, los asambleístas fueron a la capilla que estaba continua de la Florida y ahí se encomendaron a la Virgen de la Florida, que la historia siempre va a recordar como la patrona de nuestra patria, la Virgen de los 33, que se llama y se conoce así
bajo tiempo inmemorial. Ya se habían puesto ellos bajo su protección cuando se formó el gobierno provisorio, otra vez vuelven a recurrir a su inspiración. Bueno, era un pueblo católico, ¿no? Muy diferente a los de ahora, con otra mentalidad. Pero, por suerte, las cosas estuvieron del bando de los patriotas. Cuando hay voluntad, cuando hay empeño, cuando se está defendiendo el propio suelo, siempre la moral es más alta que la del ejército invasor. El ejército brasileño no era tan bueno como ustedes podrían creerse, digo. Era un ejército poderoso, pero los invasores no están por lo general, salvo algunos, muy convencidos de la campaña. Su moral no es lo mismo que los que defienden su independencia. Eran generalmente mal pagos, no todos estaban muy entrenados, sí había un cuerpo profesional muy bueno, pero el grueso de los soldados brasileños no lo era. Pero el 25 de agosto también ocurre otro acontecimiento importante. La Asamblea va a designar gobernador y capitán general de la provincia a Lavalleja, con un mandato de 3 años. Nada de querer quedarse con el poder absoluto. El poder se lo da a la Asamblea Honorable, la Honorable Asamblea, por 3 años y sujeto a revisión. La Asamblea se reservaba el derecho de prorrogarle o revocarle el mandato. Ya estamos hablando de un diseño republicano todavía en gestación, todavía primitivo, pero que ya aspiraba a formar un esquema de república. En ese sentido, Lavalleja fue muy particular, fue muy generoso y fue muy de ver más adelante y más lejos por la institucionalidad. Quizá eso fue en desmedro de su propia personalidad. Su esposa Ana Monterroso, que tenía un carácter muy bravo, le decía: date corte, Juan Antonio, como deciste, date un poco más de personalidad, recordándole un poco a su compadre Fructuoso Rivera, que era todo lo contrario, ¿no? Lavalleja era más modesto, digo. Y el 5 de septiembre se va a aprobar la Ley de Libertad de Vientres y prohibición del tráfico internacional de esclavos. En una tierra de hombres libres ya nadie iba a nacer esclavo. Bueno, todavía había esclavos. El tráfico internacional también iba a estar prohibido, pero los que ya habían nacido esclavos van a continuar siendo esclavos por 1 año más. Los que ya nacían ya no lo serían. Hubo que esperar hasta el 22 de diciembre de 1842 en Montevideo, y el gobierno de Oribe va a abolir la esclavitud allá por octubre de 1846, si mal no recuerdo. Fue en 1846, pero no me acuerdo ahora el día exacto, les pido disculpas. Los combates van a seguir. Hay un pequeño traspié en este combate que se recuerda poco. El 4 de septiembre de 1825, el combate del Águila, Puntas de Arroyo del Águila, también lo conocen como combates de Puntas de Coquimbo, otras como Puntas del Bizcocho, otros los argentinos le hablan combate de Arbolito, entre las fuerzas brasileñas de Ventos Manuel Ribeiro y las fuerzas de Rivera. Rivera estaba buscando las caballadas de los brasileños. Habíamos dicho que las caballadas eran un recurso estratégico muy importante, sobre todo para los movimientos y para los asaltos, ¿no? en las batallas. Entonces era muy bueno siempre estar disponiendo de este valioso recurso que los brasileños lo tenían de sobra. Ahí son sorprendidos por las fuerzas de Ventos Manuel Ribeiro, que los dispersan, y Rivera ahí se repliega, pero se logra reordenar, y en Rincón, el 24 de septiembre, ahí logra hacerse de las caballadas de los brasileños, les saca 8.000 caballos, reduciendo a la guardia que los tenía, que eran pocos, pero ahí se encuentra que venían 2 columnas, una comandada por el coronel Jardín, o González Jardín, o Gómez Jardín, con quién, y otra por el coronel Mena Barreto. Ahí Rivera se atrinchera sobre el paso de Río Negro, se hace fuerte y le sale al combate. Y los derrota en forma muy importante. Muere el coronel Mena Barreto de los brasileños
en esa refriega, y es el primer triunfo importante. Y menos mal, porque los brasileños ya habían enviado fuerzas de Río Grande, habíamos hablado de Ventos Manuel Ribeiro, Ventos González había traído otra fuerza, y a su vez Lecor estaba esperando un contingente importante por mar en Montevideo. No era, si bien fue una victoria importante, no eran las principales fuerzas brasileñas. Los brasileños que habían derrotado a Rivera llegan a Montevideo y ahí con otros que vienen por mar salen otra vez al centro del país a encontrarse con las fuerzas orientales y ahí con un número muy importante a darle su merecido. Pero Lavalleja también logra formar un contingente de hombres muy importante. Y entonces se encuentran en Florida, en las puntas del arroyo Sarandí, el 12 de octubre. Eran fuerzas importantes para el lugar y la época. Lavalleja logró tener unos 2.000 hombres, los brasileños al mando de Ventos Manuel Ribeiro tenían otros 2.000 hombres, y al principio hacen maniobras de movimientos. Eso descoloca un poco a Lavalleja y finalmente le obliga a formarse con Lavalleja a la izquierda y en su izquierda más extrema Rivera, o las fuerzas de Oribe apoyadas por Bernabé Rivera, del cual hablamos la vez que estuve acá en el centro, y por la derecha las fuerzas estaban comandadas por Pablo Zufiategui. Las reservas van a quedar atrás con Leonardo Olivera y Juan José Quesada. Al principio estaba indeciso, nadie sabía qué hacer. Y si ustedes todavía podrían recordar, Lavalleja no se animaba a determinar cómo iba a ser, quién iba a tener la iniciativa. Entonces, parece que escuchó de Bernabé Rivera, que a su vez se fue transmitiendo de boca en boca, la idea de que así no iban a lograr nada, esperando que lo que mejor que había que hacer era meter carabina en la espalda y sable en mano. Claro, los orientales contaban con una caballería importante, no tanto como los brasileños, que tenían sobre todo infantería. La historia dice que Lavalleja gritó eso y salieron todos. La historia alternativa dice que eso fue algo que Lavalleja escuchó de algo que comenzó, de una idea que comenzó por Bernabé Rivera. Lo cierto es que en el parte Lavalleja dice que al mando de carabina en la espalda y sable en mano salió toda la caballería al choque contra los brasileños. Claro, los brasileños mandan con la infantería, hacen una primera descarga de fusilería y eso tiene un efecto terrible, sobre todo en el centro que estaba con Manuel Oribe. Ahí hay un número importante de muertos, pero ¿qué pasa? No había posibilidad de repetir el tiro, las armas se cargaban todavía por el frente, todavía no había armas de retrocarga ni armas automáticas, entonces en ese intervalo que ellos intentaban cavar de nuevo, la caballería va adelante y arrasa con todo. Los brasileños son perseguidos por muchas distancias y logran hacer muchos prisioneros. Incluso se cuenta que Bernabé Rivera, con unos 10-20 hombres, se encuentra con Alencastre, que era uno de los que comandaba una de las divisiones, que tenía 400. Y pone 10 arriba y él con 10 abajo se adelanta y les dice, bueno, quedan prisioneros, entréguenme todas sus armas o si no, acá no les vamos a perdonar la vida a ninguno. Claro, como de la forma que les había ido en el choque inicial, deciden todos entregar las armas. Y ahí se daban, y cuando ya entregaron todo, llenaron cantidad de carretas, con 2 carretas enteras de armamentos que eran muy difíciles de mover, ahí Alencastre se da cuenta de que los habían engañado. Y cuando va a reaccionar, por suerte en ese momento venía Lavalleja y Rivera por el ala izquierda, entonces ahí los terminan haciendo prisioneros. Es el triunfo quizá más importante. Los números de los muertos, no está bien hablar de muertos, pero más o menos se cuentan entre 570 y 400 entre los brasileños. Los partes oficiales nuestros hablan entre 30 y los brasileños hablan de 80.
Pero este triunfo da a los orientales el dominio de hecho de la provincia. Los brasileños van a quedar confinados en Colonia por poco tiempo y en Montevideo hasta el día en que se retiren. Van a quedar confinados en Montevideo y en el Cerro. Este triunfo de Sarandí ya muestra que el afán independentista era una realidad. Entonces, pocos días después, el 25 de octubre, 13 días después, el Congreso de las Provincias Unidas aprueba la incorporación que había hecho en forma libre la provincia oriental. Esto, por supuesto, va a traer consecuencias, porque esto va a internacionalizar la guerra. Entonces, Pedro I, el 10 de diciembre, le va a declarar en una carta muy larga la guerra a las Provincias Unidas. Y 17 días después, ya el 27 de diciembre, fin de año, va a poner bloqueo naval a Buenos Aires. Sin embargo, los éxitos continuaron y el último día de 1825, el 31 de diciembre por la madrugada, Leandro Olivera logra tomar la fortaleza de Santa Teresa. Lo sorprendió bien de mañana temprano, los brasileños estaban un poco con la guardia baja y bueno, y según Leandro Olivera dice, los encontré desprevenidos a muchos de ellos en camisa, por no decir en ropas interiores. Digo. Entonces, y eso a su vez permite hacer fuerte el cerco por el lado del este. Y esta intervención de las Provincias Unidas va a llegar a otros logros, ¿no? La campaña de Brasil con todas sus alternativas y una guerra que se va a hacer más importante, más larga, más global, que va a tener un final inesperado, un final que nadie había previsto, pero que todos ustedes recordarán, pero lo vamos a recordar dentro de 3 años, en 1828. La provincia oriental, bueno, va a dejar de ser provincia oriental con las tratativas entre Brasil y las Provincias Unidas y la mediación de Gran Bretaña y por supuesto Trapani, que era muy amigo de Lord Ponsonby y que convence a Lavalleja y se va a lograr la creación de un Estado independiente que finalmente va a ver su constitución sancionada en 1830.